A partir del triunfo electoral del 20 de diciembre de 1962 y el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, el 27 de febrero de 1963, comienza a generarse una serie de sucesos políticos, económicos, sociales y militares impulsados por empresarios, la Iglesia Católica, la Unión Cívica Nacional, entre otros sectores que se oponían al gobierno constitucional de Juan Bosch. La agudización de las contradicciones y las ambiciones de poder movieron a sectores de las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963, que derrocó el gobierno legítimamente constituido del profesor Juan Bosch. El gobierno de Bosch, quien había gobernado democráticamente por 7 meses, fue sustituido por un régimen de facto, el triunvirato. Esto generó una crisis política y un rechazo de varios sectores de la población, que levantó la consigna vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. En el momento de la revolución yo estoy seguro de que el 60 o el 70% de todas las guarniciones militares estaban de acuerdo con la vuelta a la constitucionalidad. Parece que el trabajo que habían hecho estos oficiales había surtido mucho efecto y quizás en el ánimo de la oficialidad y no solamente de la oficialidad, sino del personal militar, existía la creencia que la vuelta a la constitucionalidad era lo mejor que podía pasar. Empezó la revolución a imponer. Las contiendas en el Puente Duarte y en la Fortaleza Osama significaron reveses a favor de los constitucionalistas. Los golpistas del 63 y sus aliados entran en pánico y piden ayuda a Estados Unidos para hacer frente a la situación. Vienen los guardias de San Isidro el martes 27 y tuvimos que enfrentarlo en la cabeza del puente cuando Camaño llega allí con un grupo que venía de unas negociaciones con el embajador americano y ahí es que entonces lo enfrentamos. Y eso fue uno de los más fieros combates que se dio, porque los aviones y los tanques habían quemado prácticamente, eso estaba en una madera que no se veía, de aquí a esa puerta no se veía nadie, pero por lo menos logramos poner fuera de circulación, ahí estaba el comandante Lora Fernández, quien jugó un papel importantísimo en esa toma, en ese combate. Ahí es que cuando a Camaño va, la gente, el pueblo, le pide, Camaño, queremos armas, Camaño, queremos armas. Camaño se sube en un carro averiado que estaba ahí en la capota y dice, señores, las armas las tiene el enemigo, vamos a quitárselas. Entonces ahí es que ese pueblo se demuestra su valentía. El 3 de mayo de 1965, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó fue escogido por el Congreso y al amparo de la Constitución de 1963 como presidente constitucional de la República, mientras el 7 de mayo, Antonio Inver Barreras era juramentado como presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Muchos temas en esta semana, 60 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. Interesante episodio que marca un antes y un después en la historia de República Dominicana. Ahí se inicia el proceso de la democracia que nosotros vivimos. Qué bueno, voy a conversar de algunos temas sobre la revolución para hacer un poco de historia. Los haitianos indocumentados es un tema que está en la palestra pública, el tema en los hospitales, los que están deportando a las mujeres parturientas, las medidas de seguridad del presidente en la frontera de República Dominicana, Haití, este jueves, antes de viajar a Roma para participar o estar presente en los funerales del Papa. El escándalo del presidente Gustavo Petro, señores, en Colombia, tremendo lío con su ex canciller. Carlos Cuello analiza con nosotros el ritmo de la economía, cómo va la economía en República Dominicana y mi columna de esta semana, titulada Ante las realidades. Analizo
la situación así, a grosso modo, del país de cara al mundo. Estos y otros temas después de la pausa. Amnistía Internacional pidió al gobierno de República Dominicana poner fin de inmediato a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, iniciado este lunes como parte de las medidas adoptadas por el país frente a la inmigración irregular desde Haití. Un total de 87 embarazadas y parturientas haitianas fueron detenidas en hospitales en el primer día de la implementación en 33 hospitales de esta medida, una de un total de 15 anunciadas el pasado 6 de abril por el presidente del país, Luis Abinader. La Dirección General de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitarios, DGMAPS, recibió oficialmente por parte del gobierno de los Estados Unidos la acreditación para la exportación de carne bovina hacia ese territorio como resultado de la auditoría que fue realizada a plantas de procesamiento de carne en República Dominicana, tras cumplir con los requisitos de calidad e inocuidad solicitados. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos realizó una auditoría en República Dominicana para verificar si el sistema de inspección de carne de res cruda sigue siendo equivalente al de Estados Unidos, permitiendo la exportación de productos seguros, sanos, no adulterados y etiquetados adecuadamente. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ha sido convocado para reunirse en junio con el fin de decidir sobre los precandidatos que competirán por la nominación presidencial de cara a los comicios de 2028. El Comité Político de la organización decidió que el tema de la candidatura presidencial sea debatido por el Comité Central en un encuentro programado para el 8 de junio. Miles de fieles acudieron a la Basílica de San Pedro para dar su último adiós a Francisco, después de que su féretro fuera trasladado allí desde la Capilla Santa Marta en una solemne ceremonia que marcó el inicio de los homenajes de despedida del pontífice. El ataúd abierto del Papa, llevado en procesión a hombros por los sediarios pontificios y escoltado por la Guardia Suiza, llegó a la Basílica de San Pedro y fue colocado en el altar de la confesión, donde los fieles disponen de unos instantes para ver por última vez a Francisco. ¡Detente! Fue la advertencia lanzada este jueves por el presidente Donald Trump a su homólogo ruso Vladimir Putin, debido a los nuevos ataques registrados hoy contra Ucrania, que dejaron un saldo de 8 fallecidos. No es necesario. Detente, Vladimir. Pidió en su cuenta de redes sociales, afirmó que 500 soldados mueren cada semana debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Vietnam y Estados Unidos han comenzado las negociaciones sobre los aranceles adicionales del 46% que penden sobre el país asiático en una llamada entre el ministro de Comercio vietnamita Nguyen Hon Dien y el representante comercial de Washington Jamieson Greer, según informó Hanoi. La llamada, que tuvo lugar la tarde del miércoles, lanza oficialmente las negociaciones sobre los asuntos económicos y comerciales entre Vietnam y Estados Unidos, y fue importante para discutir el ángulo y la hoja de ruta de las negociaciones, manifestó en un comunicado el Ministerio de Comercio de Vietnam. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo.
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Era un poco después de la 1 de la tarde cuando el doctor José Francisco Peña Gómez, aquel sábado, 24 de abril de 1965, lanza la proclama y llama a la gente a que salga a las calles a respaldar una rebelión militar que se había dado en dos de los cuarteles principales, la base de 27 de febrero y el comando de combate, contra el gobierno de facto que presidía Donald Rick Cabral en un triunvirato de uno, que había seguido a un régimen de varios meses de facto a propósito del golpe de Estado que se le había dado al profesor Juan Bosch en 25 de septiembre de 1963. La gente salió a las calles, hubo un grupo de militares leales al gobierno de facto que enfrentaron a los insubordinados, a los golpistas, al pueblo que se tiró a la calle. Y allí comenzó un proceso de conflagración entre dos bandos, entre dos sectores, que tuvo batallas en el Puente Duarte, que tuvo encontronazos en la Embajada de los Estados Unidos entre el entonces coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó y el embajador de los Estados Unidos, Elson Bunker, John Barlow Martin, no es un Bunker, fue después, John Barlow Martin. Y aquello fue situaciones de mucha tensión, de mucha tensión. Allí comenzó la revuelta civil, que desencadenó 4 días después de este episodio en una intervención militar. Llegaron los soldados de los Estados Unidos, los marines, para salvar vidas, para proteger los bienes de los Estados Unidos supuestamente, y comenzaron a llegar, se acantonaron, llegaron por Jaina en helicópteros al campo de polo aledaño al Hotel El Embajador, y allí hicieron su comando, comenzaron a sacar norteamericanos y personas que tenían residencia, dominicanos incluso que tenían residencia en Estados Unidos o eran nacionales, ya nacionalizados norteamericanos, y entonces se convirtió aquella revuelta cívico-militar contra el gobierno de facto en una guerra patria. Una guerra patria que desembocó en, ¿qué tiempo fue que tuvo? 132 días de combates, de enfrentamientos, de la ciudad dividida, la capital y el país dividido en dos bandos. Los norteamericanos tomaron el control de todo y finalmente se llegó a un acuerdo el 3 de septiembre y el abogado, ¿cómo se llama? Héctor García Godoy asume la presidencia provisional del país para comenzar un proceso de pacificación y llegar a acuerdos que pusieran fin a esta revuelta. Y así se logró. Cantidad de muertos, se habla de 5.000, se hablan de 3.000, se hablan de 6.000, no se sabe la cantidad de muertos finalmente que hubo. Fueron más de 3.500, eso sí es cierto. En todos esos combates, esas luchas, ya de las partes de los grupos constitucionalistas frente a los Estados Unidos, a las fuerzas militares norteamericanas, que se apoyaron en fuerzas de América Latina a través de la Fuerza Interamericana de Paz, de la OEA, y habían soldados de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Paraguay, de Brasil, que conformaban soldados de la Fuerza Interamericana de Paz, como una forma de los Estados Unidos tratar de legalizar la intervención como una acción de la OEA y del continente para tratar de lograr una pacificación en República Dominicana. Lo importante de esto es que después de llegar a los acuerdos del 3 de septiembre y cesar las hostilidades,
comenzó un proceso de transición en que hubo violencia, que hubo encontronazos, hubo la batalla del Hotel Matún entre las fuerzas de Camaño y el propio Camaño que estaba allí y las fuerzas del CEFA que dirigía del Centro de Operaciones del Ejército que encabezaba Elías Wessing y Wessing. Entonces hubo esta confrontación y esta confrontación determinó más rápidamente la salida tanto de Camaño como de Wessing y Wessing del país. Exiliados los dos, Camaño a Londres, Wessing y Wessing a Panamá. Todo esto dio paso entonces a las primeras elecciones generales con las tropas norteamericanas en el país y auspiciado por la OEA, y ahí se formó entonces el primer proceso electoral. Lo ganó el presidente Balaguer, quien había retornado del exilio. Perdió Juan Bosch, quien había retornado del exilio, pero ese fue el punto de partida, con virtudes y defectos, de un proceso democrático que hoy todavía, 60 años después, se mantiene. Con altas y bajas, con denuncias de fraude electoral, tensiones, intentos supuestamente de un golpe en el 71 por Wessing y Wessing, ya cuando había retornado al país, pero el proceso se ha mantenido, vuelvo y digo, con virtudes y defectos. ¿Qué experiencia podemos sacar de la Revolución de Abril? Que comenzamos el proceso democrático de República Dominicana, que hoy perdura. Vuelvo y digo, con virtudes y defectos, pero hoy perdura. ¿Cuántos murieron? No sabemos. ¿Valió la pena la muerte de un solo y más de 3.500, como se habla, de dominicanos y hasta extranjeros en esa conflagración en el país? La historia está ahí. Solamente lo he mencionado a rasgos generales. El tema de los inmigrantes, especialmente lo que está ocurriendo en el entorno de los hospitales, de las atenciones de salud, que es donde se ha puesto la atención en este momento, es un tema que hay que verlo con detenimiento, sin la pasión que ocasiona esta discusión de los prohaitianos, de los antihaitianos, de las manifestaciones que se están haciendo, que si hay una manifestación el fin de semana, que hubo una manifestación frente a Palacio. Estos son mecanismos de presión, pero que no conducen a la solución de un problema que realmente tenemos y que tenemos que enfrentar y solucionar. El cúmulo de inmigrantes haitianos que tenemos en República Dominicana. Esto combinado con la atención que llamó el canciller dominicano, Roberto Álvarez, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esta semana, con la advertencia de que tenemos un inminente peligro ahí con las bandas que han puesto su mirada hacia República Dominicana, y esto podría determinar. Incluso Die Novelist, el periódico de la élite haitiana, lo planteaba también esta semana. Esto podía degenerar en un conflicto internacional. ¿Se está buscando esto? República Dominicana no puede cerrar los ojos, que no, tenemos miedo, que no vaya a pasar un conflicto. Tenemos que cumplir con nuestro deber. Y el tránsito de lo que estamos haciendo en el entorno de los servicios de salud es correcto. Andan un montón de prensa internacional, de organismos internacionales, exigiéndole a República Dominicana, primero poniendo en el contexto de los medios de comunicación internacional lo que está pasando con las mujeres que van a alumbrar, que van a las maternidades, y se está aplicando el protocolo que estableció República Dominicana en su soberanía de aplicar las leyes migratorias. Te llegó,
se le da la asistencia, no se le niega la asistencia, deme su documentación, usted está legal en República Dominicana, no tiene ningún problema, lo que usted tiene es que pagar los insumos que consume en el hospital, deme su dirección, usted tiene carta de trabajo, usted está trabajando aquí, se le hace un levantamiento social de esa persona. Usted no tiene papel, usted es indocumentado, da a luz, tan pronto pasa el riesgo de dar a luz y todo ya bajo control, se le da de alta y se lleva al centro vacacional de Jaina para procesar su repatriación a su país, porque usted es un indocumentado. Incluso alguien me comentó que se está haciendo de una forma tan humanitaria que cuando las mujeres son llevadas, han sido llevadas a el centro vacacional, allí se determina incluso por dónde ellas quieren que ser repatriadas, porque no es lo mismo llevar a una mujer con una criatura y con 2 motetes encima a Dajabón que llevarla a Jimaní o a Elías Piñas. Todo depende la zona de su ubicación en su país. Hasta todo eso se está tomando en cuenta. Que se producen a veces situaciones enojosas en todo proceso de inmigración forzosa, incluso se producen situaciones enojosas. Que es una decisión soberana del gobierno dominicano, del Estado de República Dominicana, lo es. Hay prensa internacional que anda buscando a la mujer que va haciendo con un niño y se le busca una declaración y se siente indefensa, y ahí vino Amnistía Internacional a imponernos a nosotros, porque así lo dijeron, nos están imponiendo a nosotros una decisión de que paren esas repatriaciones, que eso es inhumano, que eso es xenófobo, que eso es racista. No, ese es el derecho que tiene República Dominicana de aplicar sus leyes migratorias como la tiene cualquier país. Como la tiene cualquier país. Entonces, esas voces internacionales de mucho peso, que lo cojan suave, y el gobierno no debe ceder. El Estado dominicano tiene que mantenerse firme en esas decisiones. Nos estamos jugando con nuestras garantías soberanas, pero además de eso, la masificación de esa inmigración en República Dominicana va en detrimento de los servicios que recibimos los dominicanos. Además, esos bolsones de inmigrantes con costumbres diferentes, con trabajos diferentes, con una serie de cosas, provocan 2 cosas. Primero, el desplazamiento de mano de obra dominicana para ponerle en manos de los extranjeros que cobran menos, en muchos casos, que no reclaman seguridad social, no reclaman una serie de derechos que reclaman los dominicanos, horarios de trabajo determinados, por ejemplo, pero también tienen el acceso a todos los servicios hospitalarios, de educación, de alimentación, de transporte, de energía eléctrica, de agua potable. O sea, todos estos servicios que van a satisfacer las necesidades de esa gente inmigrante va en detrimento de lo que demandan y debían recibir los dominicanos. Esto no es un asunto de discriminación ni de xenofobia. Esto es un asunto de realidades. Un asunto de realidades. Por demás, la concentración de grupos de inmigrantes genera ciertas tensiones en las familias, en las personas. Ahí no le falta razón a muchos que dicen, bueno, es que hay tantos haitianos ahí que nosotros no nos atrevemos ni a pasar por ahí, o si pasa algo con alguno de ellos, nos pueden caer en pandilla, o si hay un conflicto, una situación, no sabemos cuál va a ser su reacción estando aquí en territorio dominicano. Y todo esto es verdad. A lo mejor no pasa, pero obedece a una realidad y a una situación que nos preocupa y que es de preocupación para los dominicanos, no cabe duda. Entonces, el presidente Luis Abinader hizo un recorrido por la frontera,
fue a ver lo que está pasando en la frontera y eso es correcto porque hay una concentración mayor militar y hay unas expectativas y unas tensiones diferentes a lo que ha estado ocurriendo y se ha ido acumulando al paso de los días, de las semanas, de los meses y hasta los años. Entonces, es lógico lo que está haciendo el gobierno, es lógico lo que está haciendo el Estado, es lógico lo que se está haciendo en República Dominicana de cara a esa inmigración que la comunidad internacional le da la espalda a esa situación de Haití, porque entienden que nosotros tenemos que cargar con lo que ellos entienden o pretenden hacer entender que es un problema dominicano, lo cual necesariamente no es así. Somos sus vecinos y somos solidarios, pero hasta ahí. Esa es la realidad, señores. Gustavo Petro tiene un tremendo problema en Colombia. Su ex canciller, Álvaro Leiva, ha mandado una tremenda carta dirigida al presidente, donde pone en blanco y negro la imagen del presidente Petro. Lo califica de una persona adicto a drogas, al alcohol, una persona inestable, y esto ha provocado un cisma, un escándalo interno en Colombia. Incluso Leiva dice en esa carta que el presidente Petro, estando en París, se desapareció por 2 días y que después ellos determinaron que él no estaba en sus mejores momentos de lucidez y que esto tenía alguna relación con el uso de estupefacientes. Se le reconocía y se le dice, según Leiva y según lo que dice sectores de la prensa y de la sociedad colombiana, de que era un hombre que le gustaba mucho la bebida. Ahora viene el tema de las drogas. Y esto ha causado un tremendo escándalo en Colombia, en el entorno del presidente Petro, que es un presidente que ha navegado un mar peligrosísimo, un mar alterado, un mar con muchos problemas. Esa es la realidad. ¿Qué va a salir de ahí? No sabemos. No sabemos. Pero esta carta del ex canciller Álvaro Leiva es demoledora. Las exequias finales que conducen al entierro el sábado del Papa Francisco continúan en Roma con la llegada y con la presencia, con todo este ceremonial muy estricto, pero muy solemne, en que el pueblo comienza a pasearse, a ver los feligreses, a ver el féretro, a ver al Papa Francisco en sus últimos ya momentos en la tierra. Dos episodios importantes por delante. El entierro al que van a asistir gobernantes, jefes de Estado, líderes mundiales de más de 70 países, incluyendo el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y la primera dama Raquel Albaje, el presidente Donald Trump, por ejemplo, el presidente Zelensky, grandes líderes mundiales van a estar de toda Europa, estarán allí en ese momento trascendente para el mundo. Inmediatamente después, la próxima semana, comienza todo el andamiaje para la elección del sustituto, el nuevo Papa, el sustituto del Papa Francisco. Muchas pugnas, muchas tendencias, muchas negociaciones, mucho cuchicheo, muchas conspiraciones, de todo en el Vaticano para la elección del nuevo Papa. Eso se producirá a partir de la semana próxima. Con esto llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Perdón, no llegamos al final. Tenemos la columna Oye País de esta semana, ante las realidades
mi columna en el Listín Diario, que la comparto con ustedes a continuación. En la dinámica de los países se viven tiempos de bonanza, festividades, alegrías, pero también de adversidades, pesar, luto, tensiones. Adversidades. La tragedia de la discoteca y las estadísticas de accidentes de Semana Santa son duros episodios, consumados, sobre los cuales debemos ganar experiencias para evitar repetirlos. Buenas noticias. La tasa del dólar cede por debajo de 60 pesos. Las remesas en alza 12,4%. 2.900,8 millones de dólares en el trimestre. El oro aumenta sobre 3.400 millones de dólares la onza Troy. El turismo incrementa enero-marzo con 2.525.464 visitantes. Suben las exportaciones y el ingreso de divisas se proyecta sobre los 11.400 millones en 2025. La inflación está controlada. Expectativas sobre los aranceles. Una misión de alto nivel, los ministros de Relaciones Exteriores, Industria y Comercio y Hacienda, Roberto Álvarez, Ito Bisonó y Jochi Vicente, está en Washington en procura de lograr reducir el impacto que sobre nuestra economía proyectan las medidas del gobierno de Estados Unidos. Peligros. Los estragos de la masiva migración de haitianos indocumentados que nos acogota y nos amenaza con situaciones impredecibles, por suerte, tiene de frente un gobierno decidido a enfrentar el peligro con la energía que ameritan las circunstancias y con un presidente apelando a acciones sinceras de toda la sociedad, incluyendo los agresivos políticos de oposición, porque este problema es responsabilidad de todos. Advertencia. Nuestro canciller, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, donde se ha presentado 15 veces sobre la crisis haitiana, ha dicho que el gobierno dominicano ha tomado decisiones y acciones drásticas, partiendo de su obligación de proteger nuestra integridad territorial de las bandas criminales que han puesto su mira en nuestra frontera. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Estos muchachos son terribles, hablando en inglés. 1, 2, 3 y arrancamos. Vamos arriba. Sí, señor. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analizamos la economía con Carlos Cuello. ¿Qué está pasando? Hay una misión en los Estados Unidos de República Dominicana, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Hacienda e Industria y Comercio, analizando el tema de los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos y su impacto
en la economía dominicana. Buenas noches, don Carlos. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Buenas noches. Bueno, lo primero que nos cabe desearle el mayor de los éxitos a esa misión. Sí. República Dominicana tiene en Estados Unidos, obviamente, su principal socio comercial. Definitivamente. Más de la mitad de las exportaciones dominicanas van a Estados Unidos. Y en el caso de la zona franca, cerca del 80%. Claro. ¿no? Y de las remesas, el 86%. Viene de Estados Viene de Unidos Estados también. Unidos. O sea, y del turismo, más del 40%. Más del 40%. En claro. este caso, el asunto es un problema arancelario, muy específico y está vinculado a lo que tiene que ver con lo que es el movimiento de mercancía. El intercambio comercial entre nosotros y Estados Unidos es favorable a Estados Unidos, pero obviamente la magnitud no es, digamos, significativa para el tamaño de la economía norteamericana. ¿no? Claro. Eso no significa que no sea un socio por la ubicación geográfica estratégico de importancia para Estados Unidos, pero en este caso se trata de una guerra arancelaria que no solamente concierne a República Dominicana o a la región, es una guerra mundial. Y Cada uno en sus dimensiones, pero una guerra mundial realmente. Donde hay peso pesado. Muchos pesos pesados, claro que Y sí. la verdad es que cualquier esfuerzo que se haga yo creo que es válido. Es importante. Pero no nos hagamos tampoco grandes ilusiones, ¿no? Pero lo mejor es hacer el esfuerzo que sea posible. Lo más que no pueden decir es que no, como dicen. Exacto. El no lo tenemos seguro. Claro. Entonces, cualquier cosa podríamos ganar. Podríamos ganar, así es. Mientras tanto, aquí en República Dominicana lo que pasa y se ven esos esfuerzos, en República Dominicana tenemos realidades. Por ejemplo, la presión que estábamos recibiendo con el tema del dólar, las tensiones que que estábamos sufriendo, parece como que se van bajando, se van reduciendo. No solamente está bajando, sino que se ha desplomado y sigue desplomándose el tipo de cambio. Fíjate que en el mes pasado, apenas un mes atrás, En marzo. 63, Sí. por encima de 63.5 llegó, Sí. ¿no? Hicieron operaciones por ahí, menos, hasta 64 se decía. Incluso el año comenzó a 61.40 y ahora mismo está a 59.26, o sea, a niveles de septiembre del año pasado, ¿no? Y no solamente eso, cuando llegó a 63, sobrepasó los 63 que tú y yo analizábamos aquí, expectativas alcistas eran. En ese momento las expectativas eran alcistas. Alcista, totalmente. Incluso Estoy de acuerdo. fueron revisadas las proyecciones, ¿no? Al alza. Sin embargo, en apenas un mes ha habido un verdadero desplome. O sea, estamos hablando de que el peso dominicano, contrario a las expectativas que llevaba, que eran devaluatorias y depreciación en el mercado paralelo, ahora se ha apreciado en 3.5%. Sí. En apenas un mes se ha apreciado, o sea, lo que va del año, mejor dicho. Que nos depreciamos casi un 5. Claro. Y ahora nos hemos apreciado ya un 3. Ya un 3.5 de apreciación. O sea, en este año, ¿no? Sí. Óyeme, es increíble esto. Son más de 200 puntos. Yo no pensé que podía revertirse en una forma, honestamente. Yo no Tan pensé que rápido. podía revertir tan rápido y en esa magnitud. Así vamos Claro. de tanto. Claro. Bueno, pero ¿y cuáles son las perspectivas entonces? Mira, eso ¿Y tiene eso qué su- significa para la economía en este momento, Carlos? Mira, eso parecería que todo es bueno. Porque nos hemos acostumbrado cuando el tipo de cambio está depreciándose, bueno, eso es malo para la gente, para la economía en general, porque encarece todos los bienes importados, ¿no? Sí. Pero en este caso, para los generadores de divisas no es una buena No, bueno. noticia. No, como las importaciones, las exportaciones. Las exportaciones, Como el turismo, el turismo, como el mismo... la zona franca. Sí, Todo lo que tiene que las ver- remesas, Todos los sectores, todos los generadores de divisas, ¿no? claro. En el caso de la remesa, tampoco, porque la remesa cuando está depreciándose, tú mandas $100 y se convierten aquí Sí. en 60. Pero los otros días tú mandabas $100 y eran 6.300. Y pico de pesos. Peso. Tú mandabas 200 y era más de un salario mínimo. Exacto. Pero ahora, tú mandas los mismos $100. Y son 59. Sí. O sea que, de todos modos, fíjate que desde ese punto de vista, ¿no? Agregándole la situación de los aranceles, que es otra situación que afecta la competitividad de la economía, que es la que se ve afectada en este caso con una apreciación cambiaria, ¿no? Turismo, ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando se aprecia,
le va a restar competitividad con respecto a otros Claro, destinos. claro. En el caso de la zona franca, ni hablar, se ven afectadas. Agrégale en el caso de la zona franca y el turismo, esos dos sectores que constituyen los principales generadores, dos de los principales generadores de divisas de la economía dominicana, ¿no? Agrégale que también se está contemplando una alza salarial que ya el presidente sugirió que debería ser entre un 25 y un 30% para mediados de este año, para el mes prácticamente el mes que viene, ¿no? Entonces, si tú le agregas eso, alzas en los costos por efecto salarial, más pérdida de competitividad por el tipo de cambio, más los aranceles, que también resta competitividad. Va a tener un efecto, definitivamente va a tener un efecto en la economía. Tal como se presenta, es adverso para lo que son los sectores generadores de divisas. Ah, no, claro. Pero a lo mejor en otros renglones sí resulta. Bueno, de todo hay que ver qué resulta más y qué resulta menos. Exacto, pero la caída que se está registrando ahora, el desplome del tipo de cambio, ¿no? Habría que ver dónde se estabiliza, porque, mira, el problema no es... La volatilidad es enemiga de lo que son las decisiones. Ese es el gran problema. Cuando tú no sabes lo que viene, y las expectativas te provocan, como debe haber provocado a mucha gente, acumular unos dólares por si acaso, y ahora ¿cómo se ven? Claro. El que tenía deuda en dólares días atrás estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque cada dólar estaba debiendo 63. Sí. Ahora... Con cada dólar debe 59. Claro. Cambia de repente el panorama. Sí. Entonces, este tipo de volatilidad afecta las decisiones, sin lugar a dudas. Sí. Es de esperarse que se estabilice, que es lo ideal, ¿no? Que se estabilice. Como pasó en los años anteriores, que hubo mucho tiempo que estaba muy estabilizado. Sí, pero ya habíamos tenido ya. ¿Tú recuerdas cuando en el año 2005... 2004 finales, ya cuando llegó el presidente Leonel Fernández, que llegamos a tener tipo de cambio de 60 por 1, con la quiebra bancaria. Sí. Y después se desplomó a menos de 30 por 1, a la mitad. Pero claro, ahí se entiende, ahí fue una coyuntura. Y además fue una coyuntura por una razón que entendemos. Claro. De todos modos, el Banco Central tiene mecanismos para poder buscar la estabilización. Sí, tú lo decías hace unas semanas y claramente que el Banco Central podía tener la llave, por así decirlo, para enfrentarlo. Quizás de una forma drástica, o quizás de una forma más suave. Naturalmente que aquí convergen factores externos como la devaluación del dólar en los mercados internacionales. Fíjate, con el euro, nosotros comentábamos anteriormente, el tipo de cambio está a 115. Cuando el año pasado se hablaba de una posible paridad, porque el dólar se ha ido devaluando también. Claro. Y posiblemente el espacio del dólar en los mercados internacionales como moneda vehicular del comercio mundial saldrá redefinido de esta guerra. ¿Cómo? No lo sé. Pero de que va a salir redefinido, de que habrá espacio para otras monedas, ¿no? No sé si el euro, China está insistiendo con su moneda, los BRICS también están hablando de una moneda, pero lo cierto es que es muy probable que la hegemonía del dólar, que viene primando de Bretton Woods, claro, porque es que lo que está en juego aquí es un cambio, una inflexión de Bretton Woods, con los aranceles, pero radical en todos los niveles. Claro. Y en la medida en la que estamos ahora, ¿no? Con esta confusión, ¿no? Todavía no está claro, el panorama no está definido. Claro que no. Saldrá redefinido de todo estos procesos. En algún momento tendrá que redefinirse, pero ¿cuándo? Habrá ganadores y perdedores. ¿Y cuándo? Exacto. Parece que hay interés en que sea acelerado, ¿no? Es como se ha planteado. Buscar una solución de este problema. Así es. Exacto. Mientras tanto, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están reevaluando sus proyecciones para el año 25 e incluso para el 26. ¿Esto por el tema de los aranceles principalmente o por qué otras razones, Carlos? Mira, es que ahora mismo cualquier discusión sobre la economía mundial
necesariamente tiene que incluir los aranceles. Los De aranceles, hecho, sí. ese es el tema que ha dominado Y prácticamente. los aranceles y la guerra comercial. La agenda está dominada por ese tema, porque como ya habían anticipado los directores gerentes tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario, todas las proyecciones han sido revisadas a la baja, porque hay mucha incertidumbre. Se sabe que va a impactar cualquier movimiento arancelario, no por cualquier economía, sino por las dos economías más grandes del mundo, el caso de Estados Unidos y China, ¿no? Necesariamente va a afectar lo que son los volúmenes de comercio. Yo no sé si tú viste que China habla de suspender su pedido de aviones Boeing, Sí. una de las empresas más emblemáticas de Claro, Estados Unidos, ¿no? Claro. Además, no solamente grande en volumen, sino emblemática. Es un nombre, es una marca país. Es que tú tienes dos grandes marcas que están volando en el mundo, la Airbus Y la y Boeing. Sí, claro, así mismo es. A lo mejor favorecerá a Airbus. Ellos están fabricando aviones, los chinos, pero mientras todavía falta mucho para que ellos puedan posicionar, digamos, un avión para competir con Airbus y Una con marca Boeing. comercial como esa. Pero Así es. la reunión se está desarrollando, tal como tú destacas, ¿no? Ahí ha salido a relucir el hecho de que la economía mundial se espera que tenga un crecimiento. Para este año ya fue reducido. Sí. Fue reducido por debajo del 3, 0.5. La economía de Estados Unidos, que no le agradó al gobierno, fue reducida la perspectiva de crecimiento de 0.9 a un 1.8%. Yo vi que hubo respuesta de ministro, de uno de los secretarios. Pero son proyecciones. Y nosotros en 4. Y lo dice la misma directora gerente, dice que dependiendo de cómo se estabilice, ¿no?, la situación de la incertidumbre, podrían cambiar esta perspectiva. Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, advierte que las perspectivas económicas se han nublado por la guerra comercial. Ha nublado y ha estado a punto de caer aguaceros. Exacto. Diría yo. Exacto. Entonces, como te digo, hay reducción de crecimiento de la economía mundial, 2.8, 0.5 menos, ¿no?, y de la economía norteamericana. Y en cuanto a la economía de América Latina, Mira, incluyendo República Dominicana, Mira, ¿cuáles en son el esas panorama proyecciones? regional se está proyectando un 2.1%, ligeramente Regionalmente. regional, pero de todos modos la región latinoamericana y caribeña se contempla como la de menor crecimiento, ¿no?, para región alguna, o sea, el caso de los países en vía de desarrollo, emergentes, los asiáticos, europeas. América Latina aparece como una de las regiones de menor crecimiento. Aquí resalta el caso de Argentina, que va a ser la economía de mayor crecimiento en la región, en un 5.5. A nosotros nos están bajando, A 4. a 4. Incluso por debajo de Costa Rica, yo vi que Costa Rica tiene 4 puntos algo. No, por Costa Rica tiene 3.5. 3.5. Panamá 3.5 también. No, con 4 todavía nosotros seguiríamos entre las primeras economías. Que estaba dentro del margen. Llegar sí, a pero 4. 4.5 originalmente se había Sí. hablado, ¿no? Pero lo de Argentina aquí hay mucho de rebote. Porque Es la reversión, lo que pasó aquí aquella Sí, vez después de la pandemia, la sí, reversión exacto. de lo que se había perdido. Sí, porque había perdido 1.5, 1.8, o sea, había perdido más de un 3 en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, es como cuando tú estás saliendo del hoyo, ¿no? Sale, pero lograr salir, el crecimiento del 5.5 apenas te está agregando un 1.5 o un 1, ¿no? Correcto. Pero de todos modos, para Argentina yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque ya luce que se está revirtiendo la tendencia, ¿no? Y que si comienza el crecimiento, porque están llegando recursos, la economía está tomando su dinamismo, creo que ya ahora levantaron el cepo cambiario que prevalecía desde el año 2019, ¿no? Y aunque sigue siendo alta la deuda, porque el Fondo Monetario le tuvo que inyectar 90.000 millones de dólares. Creo que es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional. Pero las políticas económicas que se están implementando, aunque han sido muy traumáticas, pero luce que están logrando ciertos objetivos.
y devolviendo en cierta medida la confianza y comenzará a fluir la inversión. Yo creo que eso es importante. De todos modos, la región que tenía un coeficiente de deuda en el 2019 de 59.4, ahora mismo está en 63.3, coeficiente de deuda PBI. Sí. En el caso de República Dominicana, 46.5, el sector público no financiero, y 57.5, ligeramente por debajo de lo que es el de la región. La pobreza monetaria, como lo establece el Banco Mundial, que son casi $2 como ingreso diario, 24.4, y obviamente que era un 25 en el 2023, está bajando muy tímido, ¿no? El caso de República Dominicana, que teníamos 24.4, ahora mismo está bajando a un 18.98, con un 2.44 de pobreza extrema. La pobreza extrema te la maquillan hasta los programas sociales, ¿no? Sí. Pero de todos modos, ¿por qué traigo a colación este panorama? Porque dentro de la región seguimos estando entre los menos afectados. Sí. ¿Hasta qué punto? Bueno, ahora mismo nadie sabe dónde está parado. ¿A dónde va a llegar esto? Sí. Bueno, don Carlos, vamos a ver qué para este panorama y vamos a esperar siempre buenas noticias. La noticia, por ejemplo, del aumento de los precios del oro, la consolidación de los precios y un poquito de aumento, la baja en los precios del petróleo. O sea, se confluyen algunas situaciones que nos alientan, por así decirlo. Sí, yo pienso que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Eso es más peligroso, don Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, don Carlos Cuello. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la situación de la economía en República Dominicana. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.